Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no te requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. bakendaka na mwana moninga kaka soki alale soki alamuki akoluka moboti na ye motema nanga ezwi lisusu libaku ya la vie. Muy buenas tardes, amigos, comenzamos un nuevo programa de línea afrodescendiente. Enseguida estamos con ustedes. Comenzamos el informativo de las 14 horas en DFM La Caterva. Repasamos los titulares más importantes del día de hoy. Pae un banda sospechoso de un crimen. Africanos detenidos en Flores. Gitano chocó con su camioneta. Estos son los titulares habituales en los noticieros, pero nunca vemos titulares como: Cristiano acusado de homicidio de una menor. Se sospecha que el asesino sería un practicante de la fe católica. Hallaron cadáver debajo de la cama y se sospecha de ritual católico. Hay más informaciones para este boletín. Bueno, ahora sí, queridos amigos, aquí estamos en Radio FM La Caterva 97.3.
La fmlacaterva.com.ar para los amigos que la escuchan por internet. El teléfono de la radio 4302-6394. 4302-6394. Lo que pasamos hace unos segundos fue una pequeña parodia, si se puede decir así, de los informativos noticieros, comunicaciones radiales y televisivas. Con, ¿por qué no también los titulares de los diarios? Pero hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a lo que fue tema de debate el día de ayer en la Defensoría del Público, en el cual estuvimos presentes y pudimos expresar nuestras opiniones y escuchar las importantísimas expresiones, necesidades y declaraciones de muchos colectivos, tanto afrodescendientes, caboverdianos, afroargentinos y sobre todo la parte de la religión. Las religiones africanistas, que vemos cada muy poquitos días titulares como los mencionados, pero siempre cuando se trata de personas que no cubren en el imaginario construido por esta sociedad excluyente al ciudadano medio, el habitante estándar, si se puede hablar de semejante cosa. Cuando no es una persona común, siempre, según lo que manda la sociedad de consumo, si la persona no es católica, judía o musulmán, ya pasa a integrar una secta. Generalmente, las sectas son consideradas peligrosas, enemigas de la sociedad, que separan a las personas de su familia, etc. Pues las religiones afro son absolutamente lo contrario, pues unen a la familia y no son, ni por aproximación, lo que el imaginario popular cree. Los medios de comunicación son responsables directos, junto con la Iglesia, de esta creencia. Todo lo que no sea referente a las religiones tradicionales es rechazado sin saber de qué se trata. Sabemos que la Iglesia Católica Apostólica Romana es, por costumbre general y por imposición oficial, es la religión, digamos que aceptada, única religión aceptada en el país, porque incluso hasta algunas religiones que son también creyentes en Jesucristo y leen la Biblia, etcétera, etcétera, y hacen muchísimo de los cultos religiosos pertenecientes al catolicismo, también incluso esas mismas vertientes religiosas de la cristianidad también son en muchos aspectos rechazadas o tenidas muy así como medio decotado, ¿viste? Como para que no se mezclen las cosas. Y con la desconfianza generada por muchos líderes religiosos, en los cuales vemos entre la religión católica, ya sabemos el tema de la pedofilia, entre las religiones o creencias de otras vertientes cristianas también, muchas de ellas acusadas de estafas a sus miembros al pedirle partes de su sueldo, y exigirle cosas que una religión no debería exigir. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo que nosotros queremos dar a entender es que en todas las filosofías y formas de vida y en todas las religiones y todos los cultos religiosos tienen sus creencias y sus formas de adorar, ya sea a Dios, a Jehová o Alá, o cualquier otra deidad que la filosofía, culto o religión que se profese nos indique. Pero los medios de comunicación se basan en cosas, supuestos, trascendidos, comentarios de los vecinos, lo que a ellos les parece, lo que parece que es, lo que les parece que creen que es, y tantas otras formas de deformar, valga la redundancia semántica de deformar lo que están viendo en realidad. Sin dejar de lado el trasfondo político de muchas expresiones periodísticas, cosa que la cual tampoco vamos a meternos ahora, pues sabemos que muchas veces los canales de televisión distan mucho en ser independientes
y tienen obligación de mantener una línea editorial, cosa que nosotros aquí en FM La Caterva 97.3 no tenemos ninguna obligación porque no estamos atados a ninguna clase de sponsor específico o bajada de línea de ninguna clase de gobernante. Y este programa tiene también la particularidad de ser absolutamente autónomo, ya que los gastos que genera la emisión radial son enfrentados por este productor, tanto así como la publicación de la revista escrita de Dignidad Afrodescendiente. Entonces podemos darnos el lujo de criticar a quien se nos cante y que respondan como corresponda, si les parece que vale la pena la respuesta. Aquí hemos criticado a todos por igual. Macri, la presidente Cristina Fernández de Kirchner, Massa, todos han caído en la picota de una lengua sin pelos. Bueno, hoy día le toca a los periodistas y que se ponga el sayo a quien le quepa. Enseguida estamos con ustedes. bakendaka na mwana moninga kaka soki alale soki alamuki akoluka moboti na ye motema nanga ezwi lisusu libaku ya la vie no motema nanga ezwi lisusu etumbu ya lamour malabani nayokoma lisusu na bapasi ya bolingo. Seguimos en FM La Caterva 97.3, la radio combativa de Barracas, fmlacaterva.com.ar para verla, escucharla por internet, y el teléfono es 43026394. Como ya dijimos, vemos titulares cada día, cada muy poquito tiempo, a veces parece hecho a propósito. Vemos involucrada de una u otra manera, tangencialmente o directamente, ya sea en un hecho real o inventado por el periodismo, que se vincula a las religiones umbanda de corte africanista, a algún hecho delictivo, generalmente a algún secuestro o algún crimen, algún asesinato. Vemos siempre por ahí, incluso cuando la víctima es un sacerdote o un creyente de esta filosofía, de esta religión umbanda o religiones africanistas, el título dice Pae Umbanda asesinado, cargando las tintas en que el muerto era umbandista, pero nada dicen de si el asesino era católico o musulmán o judío. Siempre nos cargan las tintas y ponen como que las religiones africanistas están vinculadas con un crimen, un delito o algo sospechoso. No importa si no tiene absolutamente nada que ver el crimen o la situación conflictiva con la religión. Simplemente porque una persona practica una religión y se involucra por alguna razón en algún hecho o supuestamente está involucrado, inmediatamente asocian ese problema que tiene esta persona con su filosofía o su religión, con el culto que practica. No ocurre lo mismo con otras religiones. A nadie se le ocurre decir que la persona que cometió un femicidio vaya a saber si no fue porque fue a la misa del domingo. A nadie se le ocurre decir que cuando Israel lanza un misil sobre Palestina, decir, no, lo que pasa es que a lo mejor fue a la sinagoga y después de ahí salió con ganas de matar a alguien. A nadie se le ocurre, cuando un terrorista musulmán comete un desastre de los cuales lamentablemente hemos tenido noticia, a ninguno de ellos se le ocurre decir que fue por culpa de la religión, y si lo hacen es porque están muy equivocados. Pues ninguna de estas filosofías de vida o ninguna de estas religiones dice en algún lugar que hay que matar al otro. Ni en el Corán,
ni en la Torá, ni en la Biblia. Pero bueno, cuando se trata de las religiones afroafricanistas, parece que vinculan de alguna u otra forma esa práctica religiosa con el crimen en sí mismo. Más aún, y aún, quiero decir, aún sin que el acusado del crimen sea un bandista. Con el simple hecho de ser un bandista o religioso africanista, es suficiente para mostrarlo en los noticieros como que alguna vinculación hay entre su muerte, si fue la víctima, y su religión. Se horrorizan con las imágenes de sacrificio de palomas en la Umbanda, por ejemplo, pero nada dicen del sacrificio de gallinas en el día del Yom Kippur de la religión hebrea, en la cual se hace exactamente lo mismo. Se pasa el ave por la cabeza y el cuerpo del creyente, y de esa manera los pecados pasan al animal y luego se lo sacrifica. Hace lo mismo algunas religiones, y sobre todo la religión hebrea. Ningún canal de televisión lo comparte demasiado, y cuando lo hacen, ahí se nota la diferencia entre una cosa y la otra. Cuando pasan este sacrificio animal, en la religión judía se muestra como algo santificado, con un tono de voz casi navideño de fe y alegría. Pero cuando se muestra la misma acción en las religiones africanistas, hablan con voz lúgubre, como si estuvieran hablando de algo siniestro y adornado con música de películas de terror. Ahí vemos muchas veces que dicen: miren, la comunidad judía está celebrando el Día del Perdón. ¡Qué interesante! Y acá vemos cómo la ceremonia en la cual se purifican los pecados con la gallina pasando por el cuerpo de la persona. Pero cuando esto mismo ocurre en las religiones africanistas es algo terrible. Vemos al locutor que habla casi en voz baja, diciendo: acá van a hacer el sacrificio del animal, porque según sus creencias eso hace que puedan comunicarse con sus dioses. Y bueno, esta es una imágenes realmente estremecedoras, y todo eso acompañado con una música que parece de Halloween. Entonces, cuando estas cosas ocurren, decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué? Seguiremos en un segundo. bakendaka na mwana moninga kaka soki alale, soki alamuki akoluka moboti na ye. Motema nanga ezwi lisusu libaku ya la vie, motema nanga ezwi lisusu etumbu ya l'amour. Malabani na yokoma lisusu na bapasi ya bolingo, malabani na tungisama lisusu na babwale ya bolingo. Sukuboyinga loba, oye mama, sukuboyinga loba, mama le, oye sukuboyinga loba. Histoire yango ya bolingo yo mokoma tobalaki, opi membe affaire yango ya mapeno yo mokoma tolukaki. Rizoma voix konikosela masante biseto na miso ya baningo, promese opesa kimaninga boni yokomigo baluka. Sukuboyinga loba nene zimi, sukuboyinga loba papale mamale, sukuboyinga loba mokoma tolulaki nga yo mokolingaki. Charles Kibiato koloba kyokozala monganga ya moi nzambe na likolo bolingo na seo. Bisa nyonso tozabana 1900. Wele kingo, wele kingo. Betinzele, betinzele na kukumba yo na konje deo. Sando kona wakaba. Idriss Diallo, Sidi Diallo. Nene ntimbi na kukumba yo na konje
Bicentoin, Bicentoin, Nene Zimbiye, Zimbiye, Affaire Angoé, Exactement, Ahmed Bakayoko, Constiteka. On est la belle banda, nelo la démocratie, Nyako pesa misoso, kibofumu ya Guadateco. Bueno, seguimos con el tema aquí en FM La Caterva 97.3, la radio combativa de Barracas. Para llamar a la radio 43026394. Si la escuchás, pues no la podés agarrar en el 97.3 FM, podés escucharla en www.fmlacaterva.com.ar. Estábamos hablando recién acerca de lo que pasa con las religiones africanistas en la televisión, en la radio, ese desconocimiento absoluto de periodistas y productores de televisión, en los cuales no tienen la menor idea de lo que están diciendo, pero siempre cuando lo hacen, siempre es con connotaciones negativas. Como dije recién, la celebración del Yom Kippur, en la cual se sacrifica una gallina para purificar los pecados del creyente, es tomado con frases casi como navideñas, de alegría y de regocijo, pero la misma situación en las religiones africanistas se manifiestan con voces lúgubres y con música de películas de terror. Yo le propongo, y lo dije ayer en la reunión en la cual estuvimos junto con un amigo que acaba de llegar y vamos a presentarlo enseguida, ayer tiré como es más que una propuesta, es una protesta, pero bueno, una propuesta es que en la carrera de periodismo se agregue la materia religiones, ritos o creencias, en la cual se informen mínimamente de qué van a hablar. Porque utilizan palabras en forma peyorativa sin saber qué quieren decir. Cuando hablan de macumba, y encima en uno de los videos que compartí ayer, el periodista Mauro Zeta, con su habitual estilo espectacular para manifestar para hacer su trabajo, decía, se encontraron elementos de macumba, como que era algo así como si a veces encontramos un zombie abajo de la cama o algo por el estilo, sin saber qué significa la palabra macumba. Así que bueno, pedimos a las escuelas de periodismo que indiquen a sus alumnos que antes de hablar de algo que no conocen, se informen. Estamos aquí con un amigo, el amigo Carlos Álvarez. ¿Cómo anda, amigo? Bien. Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo va? Un saludo para vos y para toda la audiencia ahí de la radio La Caterva de Barracas, barrio compañero. Bueno, estamos realmente... Ayer tuvimos una actividad con el amigo Carlos y otro montón de amigos en la Defensoría del Público, que realmente fue gratificante y alentadora para seguir luchando por estos derechos pisoteados de los afrodescendientes, en primer lugar, y las religiones africanistas, que también están íntimamente ligadas a nuestra colectividad afro. Lo que hablamos ayer acerca de este tema, y afortunadamente con la presencia de representantes de las religiones africanistas, también hablamos acerca de las publicidades. Yo compartí un video en el cual tenía ahí publicidades de pañales que se venden, de marcas muy famosas, que se venden en cualquier casa de pañales en la ciudad, en el país, y ninguno de esos pañales tiene la imagen de un niño negro, ni tampoco de un niño de pueblos originarios. Parece que la Argentina está habitada por ejemplares puros caucásicos, y todos los morochos o tez de color diferente o de pelo enrulado no son argentinos. Como sabemos, este programa se dedica sobre todo a las cuestiones al tema afrodescendiente y al tema afroargentino en particular. Pues ya estamos digamos que un poco cansados de que nos digan de que no hay negros en la Argentina. Parece que ser negro es malo,
Así que los que estamos en este estudio hoy somos rematadamente perversos, porque entre los dos hacemos un tinte oscuro con el amigo Carlos Álvarez, que posiblemente algunas personas nos miren de reojo. Exacto, rotundamente negros, como dice la poetisa Shirley Campbell en uno de sus poemas muy lindos que se los recomendamos. Exacto, Manuel, como vos bien los decías, ayer en la Defensoría del Público, junto a distintas organizaciones sociales de afrodescendientes, también colectivos de las religiones de matriz africana, estuvimos justamente trabajando en esta cuestión que es el racismo en los medios, ¿no? Que como bien lo decías, o nos invisibilizan o cuando nos muestran de manera negativa, peyorativa, discriminatoria y bueno, y allí junto con, digamos, esto fue promovido por la agrupación Shango, por la Defensora del Público, y por eso también agradecemos fuertemente tu participación, porque creo que los medios de comunicación, sobre todo alternativos, son los que están tomando estas temáticas. Los medios más hegemónicos no hablan ni de la negritud, ni de la lucha contra el racismo, ni contra la discriminación, ni de la presencia de los afrodescendientes o los afroargentinos en esta patria argentina tan nuestra. Así que estamos contentos en este momento porque creemos que se ha dado un puntapié bastante importante. La Defensora del Público tomó como objetivo trabajar directamente en una declaración de una relatoría primero sobre todos los conceptos que estuvimos trabajando ayer, que como vos bien lo dijiste también se vieron a través de tu video y del video que presentaron también otras organizaciones, cómo nos muestran y cómo se estigmatiza también el concepto de negro, ¿no? Cómo se repite sistemáticamente en esto de día negro, noche negra, mano negra, trabajé como un negro. Así que creo que la relatoría va a recuperar los principales ejes de la discusión, y eso es fundamental, porque creo que está bueno que los afrodescendientes, africanos y afroargentinos tomemos la palabra para decir no solamente cómo queremos ser nombrados, sino también las propuestas que tenemos en relación a eso, ¿no? Ahí salieron varias propuestas bien interesantes. Vos hablabas de la línea educativa, que en los colegios, que en las escuelas de periodismo justamente se incluya la perspectiva afro. Para nosotros eso es fundamental. En ese sentido la agrupación Shango desde hace 3 años es centro de práctica de la carrera de comunicación social de la UBA como una estrategia. Hay otros compañeros y otras organizaciones que tienen otras estrategias de formación o capacitación para que los futuros comunicadores no tengan o no repitan un lenguaje discriminatorio. Y por otro lado, la Defensoría del Público también tomó como responsabilidad la creación de 10 recomendaciones. Y yo creo que eso es bien interesante porque estamos en el inicio del año del decenio, ¿no? Como seguramente vos habrás compartido con tu audiencia, ha comenzado para las comunidades de afrodescendientes y africanos el decenio de los afrodescendientes denominado por las Naciones Unidas. Esto implica que durante 10 años los países signatarios de las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de promover acciones afirmativas y políticas públicas para el contenido afrodescendiente y africano. Y esto me parece que las recomendaciones ayudan justamente a tomar la voz de la comunidad o de las distintas organizaciones de afrodescendientes que participamos activamente de estos procesos de lucha contra el racismo, donde el Estado las toma y las transforma en recomendaciones públicas. Y creo que justamente de esto se trata, por lo menos una buena práctica o un ejercicio de promoción de los derechos de los afrodescendientes, de la lucha contra el racismo de una manera comprometida, y tenemos muchas expectativas, así que estamos contentos con la jornada de ayer y esperemos que sea la primera de un largo camino. Esperamos que sí. Realmente ayer yo quedé muy contento con esto, pues realmente se vio, por lo menos lo que percibí al estar allí en esta reunión tan importante, fue precisamente que hubo un eco oficial tomado por la parte más importante de esta punta, de este iceberg, que es las personas que puedan de una u otra forma tener influencia efectiva y real en estas políticas. Exacto, porque como bien los decías, una cosa es, hay a veces muchos periodistas que vienen a nuestras organizaciones o que nos entrevistan como integrantes de la comunidad y que muchas veces caen en estas cuestiones discriminatorias, o tienen buenas prácticas, es decir, te hacen una buena entrevista, plantean
plantean un poco correctamente los términos, no hablan de negro sino de afrodescendiente, contextualizan las luchas, pero por ejemplo después llega el editor y te cambia el título de la nota. Claro. Entonces borran con el codo lo que escriben con la mano, o en los programas también muchas veces hacen buenas coberturas de algunas situaciones interesantes o particulares de la comunidad afro y te ponen un pie, un zócalo como le llaman ellos, también de carácter discriminatorio. Entonces me parece que es importante que las reflexiones, los aportes y las propuestas de los integrantes de las comunidades y las personas afrodescendientes que justamente trabajan en los medios sea tomado y sea de alguna manera promovida esa voz entre los productores, periodistas, no jefes de redacción. Eso me parece que es un avance bastante positivo. Seguro que sí. Yo creo que una de las herramientas, que no me gusta hablar de punitivas, porque es un poco coartar la libertad de trabajo de un periodista, que muchas veces en el fragor de la información se le puede saltar algunas frases sin quererlo, por costumbre de la sociedad de hace cientos de años, o sea, digamos, de hace unos 30 o 40 años, sobre todas las cosas uno va tomando modismos en la forma de hablar que a veces se le escapan a uno cuando está hablando. Una cosa es una expresión accidental, y otra cosa es cuando es recurrente. Exacto, como bien vos los decías, me parece que ahí son dos temas bien interesantes. Una cosa es el racismo, digamos, casi espontáneo, cotidiano. Hay varios autores que hablan de eso, justamente que uno repite casi sin saber. Por ejemplo, cuando dice, che, esto es un quilombo, un modismo que está tan incluido y tan incorporado en la cultura argentina, cuando realmente quilombo era un espacio de libertad cultural donde los esclavizados se escapaban y se autoorganizaban. Y la gente acá lo reproduce tipo lío, puterío, bardo, como un concepto negativo. Una cosa es esa, que uno puede empezar a trabajar, y creo que cada vez que hay más personas que entienden cuál es el sentido realmente de la palabra quilombo, lo repiensan y lo usan de otra manera. Y otra cosa es cuando hay un ensañamiento, hay una disposición específica de discriminar o un acto racista en concreto en relación a los medios de comunicación. Y ayer hablábamos un poco de eso, que me parecía bien importante, que es la política de reparación. Cómo el Estado también genera acciones de reparación frente a un derecho vulnerado. Justamente ayer en la Defensoría creo que fue uno de los pocos temas que se abordó con más profundidad. Creo que es muy importante que nosotros lo veamos, porque es sumamente interesante. Si nosotros podemos probar que un periodista que tiene o un medio tiene una línea editorial de carácter racista o discriminatorio, nosotros podemos presentar la denuncia ante la Defensoría del Público. De hecho, invitamos a todas las personas que sistemáticamente ven o escuchan situaciones de mal uso del lenguaje o situaciones discriminatorias o racistas en los medios audiovisuales, que hagan la denuncia en la Defensoría del Público por la web. Entras a www.defensoriadelpublico.com, creo que es, y ahí te dice denuncias. Es una pavada, es como poner, digamos, quién sos. Si querés, podés poner algún nombre de fantasía, pero sí podés denunciar el hecho, y eso es importante porque es interesante que quede un registro de todas las veces que los medios de comunicación, periodistas o tal o cual, caigan en un hecho discriminatorio. Y en esto de la reparación es interesante cómo nosotros, o qué nosotros también podemos proponer, justamente vinculado a las políticas reparatorias, ¿no? Que es algo muy, muy importante que siempre se ha trabajado en nuestro movimiento afro. En un momento, digamos, se habló de que también las Naciones Unidas iba a generar un proceso de reparación, así como a los esclavistas, ¿no?, que tenían esclavizados cuando se abole la esclavitud en distintos países, se les retribuyó, ¿no?, a los estados, por ejemplo, Francia, España, Inglaterra, cuando se abole la esclavitud le pagan en plata, en oro, digamos, a las personas que tenían esclavizados por la pérdida de haber dado la libertad. Era de negro. Una cuestión de lucro, algo de lucro cesante. Tal cual, ¿no? Los damnificados eran ellos. Te sacamos los negros, pero exacto, los damnificados. Bueno, hay una línea de reparación que habla de que justamente también, no solamente a los afrodescendientes, sino también a los pueblos originarios, los estados que se enriquecieron producto de la colonización y del esclavismo, le devuelvan a las comunidades todo ese oro y todo ese, digamos, todos esos bienes que ganaron. Esa es una línea reparatoria. Otra línea reparatoria tiene que ver con las acciones afirmativas, que es un poco lo que nosotros más empujamos, que tiene que ver con que los estados
medios generen políticas públicas, acciones focalizadas justamente en el colectivo afrodescendiente para generar mayores pisos de igualdad. Y eso tiene que ver con becas para estudiar, aunque la educación sea universal y gratuita, becas de permanencia para los afrodescendientes, cupos en ministerios y en espacios laborales, de trabajo, en los empleados públicos, cupos en la política, ese es otro modo de reparación. Volviendo a los medios de comunicación, hay que pensar cuál es la política reparatoria. Por ejemplo, los compañeros de la diversidad sexual tuvieron un problema súper interesante juntamente con la Nata, para nosotros también como uno de los principales discriminadores de algunos de los medios hegemónicos, y obligaron a Radio Mitre a que transmitiera justamente contenidos y acciones de capacitación sobre el colectivo de diversidad sexual cuando él fue sumamente discriminatorio con Florencia de la B. Ese es un mecanismo de reparación y fue un proceso que se generó justamente con la Defensoría del Público, con los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual y con los directores de los medios, en este caso de Radio Mitre. Me parece fantástico. Yo creo que nosotros tendríamos que también que pensar un poco en esa línea. Sí, es que creo que sí, porque yo, por ejemplo, acá tengo un comentario que hizo Alberto Raimundi, comentarista deportivo, cuando Teófilo Gutiérrez era jugador de River. En pleno transmisión del partido, este señor dijo: Teo es un negro de mierda. Luego, cuando fue, por supuesto, vilipendiado e insultado por medio país por estas expresiones absolutamente racistas, intentó justificarse, dijo cualquier barbaridad, como lo que dice siempre la gente, ¿no? Porque la gente cree que cuando te dice a una persona blanca, rubia y de ojos celestes, le dice negro de mierda, el otro se da vuelta y dice, o sea, si fuera un extranjero, por ejemplo, y alguien viene y le dice, porque hizo algo mal, che, negro de mierda, y el tipo se da vuelta y dice: yo soy rubio y de ojos celestes, ¿por qué me decís negro? No, pero vos sos negro de mente, sos negro de pensamiento o de forma de vivir o tu forma de comportarse. ¿Por qué? Porque lo negro es malo. Sí, o también está asociado claramente a prácticas y a sectores marginales, ¿no? Claro. Y que justamente tiene que ver eso. La génesis del concepto de negro primero lo puso el esclavista para sacarnos todo tipo de identidad. Nosotros éramos negros porque valíamos igual que una mesa, que un pedazo de cualquier cosa, ¿no? No teníamos derechos, no teníamos la categoría de humano. No éramos descendientes de benguelas, de ashantis, de zulúes, de Congo. Perdimos la identidad. Exacto, totalmente. Pero después se agrega justamente la perspectiva de clase, en el sentido de que los sectores empobrecidos, justamente por vivir en condiciones de vulnerabilidad, de marginalidad, de exclusión social, ahí es donde también radica el concepto de negro, no de una perspectiva clasista, pero que justamente también los negros, como siempre estamos lamentablemente producto del racismo estructural en, los sectores más vulnerados, es donde se junta la clase y la etnia. Claro. Porque tenés, justamente también hay estadísticas internacionales que dice que en América somos 180 millones de negros y que el 90% de esos 180 millones de negros que vivimos en todas las Américas estamos por debajo de la línea de la pobreza. ¿Y eso es por qué? Porque justamente hubo un sistema colonial, esclavista, imperialista que nos, que nos colocó en esos lugares. Claro. Entonces justamente sos pobre por ser negro. Exacto, ¿no? O sea, es una cuestión, parece indivisible. La pobreza y la negritud es lo mismo. O sea, si es un negro, Montevideo, por ejemplo, recuerdo hace muchos años que un clásico chiste era decir que era más difícil que ver un negro manejando. Porque el negro manejaba si era chofer, empleado de algún millonario, y si no, no tenía acceso a comprarse un auto. Acá también hubieron grandes personajes afroargentinos que eran choferes ¿no? Claro. Y creo que lo expresé en algún momento, lo escribí en la revista, uno de los últimos números. Nosotros, Argentina, vamos a remitirnos a la Argentina más allá de Latinoamérica toda, que está toda pasando por la misma situación prácticamente. Ya vimos los mexicanos como están también luchando y visibilizando su negritud.
que curiosamente, saliendo un poquito del tema, pero escuché un muchacho mexicano en un reportaje que le dicen, nos dicen que no somos mexicanos. Exacto, justamente otro de los países de Latinoamérica que más tiene como impuesto el concepto de blanquitud, o en todo caso de indigenismo, ¿no? Claro. Pero no de negritud, y eso me parece fundamental. O sea, nosotros estamos en todas las Américas, y fuimos parte fundante de todas las naciones. Por eso es importante también, muchas veces, aunque uno no haya sufrido la discriminación en particular, poder tener una visión de colectivo, de comunidad, claro. Porque realmente en ese sentido es en lo que estamos, ¿no? Hay aspectos culturales que nos unen, como el candombe, como la religiosidad, pero hay otros aspectos que tienen que ver producto de todas estas situaciones de vida que hemos vivido durante más de 500 años, que también nos unen. Entonces, por eso decimos que es importante comprometerse en la lucha contra el racismo, y sobre todo en la Argentina, donde vivimos sistemáticamente distintas situaciones de discriminación. Entonces, a mí me parece muy interesante este modo que también se está dando ahora, de que cuando uno va en la calle, no sé si a vos te pasó, seguramente sí, veas a un hermano afro y nos saludemos, ¿no? Totalmente. Hagamos un saludo con la mirada, inclusive hay un desafío, exacto, hay un desafío con las chicas, porque ahí también hay un cruce de, ¿no? Te saludás como una hermana afro, pero bueno, me imagino que también ahí fluyen, digamos, otras cuestiones, otro fantasma. Ese sentido de comunidad que se está reproduciendo de manera casi cotidiana está buenísimo, y hay que poder disfrutarlo, porque también te reconoces en el otro, inclusive personas que fenotípicamente no parecen afrodescendientes pero que se reconocen como afroargentinos, es también. Y a mí ese concepto, ese modo cultural, me parece que estamos teniendo también de comenzar a reconocernos como negritud, como comunidad, como afrodescendientes afroargentinos. Me parece bien interesante que esté pasando acá en la Argentina, ¿no? Como en esto del cambio cultural. Yo soy un convencido de que, y creo que lo marcó muy bien Lucía Dominga Molina cuando lograron con su movimiento en Santa Fe cambiar el nombre del Paseo de las Dos Culturas por el nombre del Paseo de las Tres Culturas, porque sabemos que este país se formó con los afrodescendientes, los pueblos originarios y las comunidades europeas que llegaron en la época de la conquista. Pero los afros están aquí desde hace 500 años, porque apenas pocos años después de la primera llegada de Colón, ya el segundo contingente de barcos llegaron con esclavos negros a bordo. Así que el continente americano tiene más de 60 millones, según los registros oficiales, de esclavizados traídos desde África, en todo el continente, desde el norte al sur. Y no sabemos los números que han venido por el contrabando en negro. Exacto, que de los contrabandistas, porque como los negros, los africanos, eran una mercadería como podía ser un candelabro o una vaca, se traían y se comercializaban igual que un bien inmueble, y por lo tanto también eran contrabandeados, igual que que los abigeos en Estados Unidos o los cuatreros acá en estas regiones. Exacto. Que robaban ganado para venderlo de contrabando en otra parte, y a los negros ocurría lo mismo. Exacto, por eso me parece como bien importante rescatar en esto que decís vos, que ayer también surgió como una propuesta, y yo adhiero muchísimo porque me parece que es un muy muy buen camino, es promover que la Argentina también se considere o se enuncie como una nación multicultural y pluriétnica, porque creo que hay que romper, justamente hay que fragmentar esta concepción tan instalada de la Argentina blanca y europea. Exactamente. Y allí tendríamos todos lugares, seríamos claramente otro modelo de nación, que es una realidad, porque claro, como decías, Argentina está construida por los pueblos originarios, por los pueblos europeos y por los pueblos africanos. Claro, pero el tema es el siguiente, o sea, todos los gobiernos que he conocido o los que hemos tenido oportunidad de escuchar algún discurso o leer lo que han dicho gobiernos actuales y gobiernos anteriores, siempre el discurso es el mismo. Argentina multicultural, pluriétnica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pluralidad étnica se basa en el criollo y el europeo. O sea, la pluralidad étnica es italianos, alemanes, holandeses, franceses, españoles,
pero nunca hablaron de los negros. O sea, parece que ahí se termina esa multiculturalidad. Sí, exacto. Igual creo que yo estoy de acuerdo con eso, inclusive cuando avanzan en el concepto de esta Argentina multicultural, solamente recuperan la figura y el aporte de los pueblos originarios. Dicen de los pueblos de los marcos europeos y de los pueblos originarios, y siempre se olvidan de los negros o de los africanos o afrodescendientes. Yo creo que justamente estamos en ese proceso de transformación cultural. Creo que, digamos, obviamente los distintos gobiernos han tenido distintos compromisos, y particularmente creo que ha generado marcos de ampliación de derechos bien interesantes. De hecho, la Ley Nacional del Afroargentino y de la Cultura Afro tiene 3 años, la inclusión en el Censo Nacional, me parece, algunas políticas que se vienen desarrollando son como un inicio de este proceso de reconocimiento, claro, que tenemos que hacer. Va a llevar tiempo, pero obviamente, se va a hacer. Y ese es el desafío también nuestro, que justamente no quede como en el marco solamente de una gestión de gobierno, sino que se coloque, digamos, en la estructura del Estado, y que el Estado tenga que hacer una política pública para los afrodescendientes. Pero insisto en esto que vos decís, que me pareció fundamental, que es necesitamos profundizar en el concepto de interculturalidad. Cuando se habla de interculturalidad, todos dicen las comunidades europeas y las comunidades de pueblos originarios, y siempre se olvidan de los africanos. Es importantísimo empezar a incorporarlo, no solamente en el discurso, estamos con los tiempos ahí, vamos a tratar de ir cerrando. Pero bueno, creo, desde mi punto de vista, siempre estamos hablando del punto de vista particular. En este caso, creo que las naciones se forman de acuerdo a lo que van recibiendo de aquellos que se supone son las mentes pensantes o los gobernantes, que son dos cosas distintas. Muchas veces un gobernante no es una persona inteligente y culta, pero puede ser un buen gobernante a pesar de eso, o malo. También hay buenos gobernantes muy bien educados y otros buenos muy mal educados, y al revés, muy bien educados pero muy malos. Pero bueno, ese es un tema político que no vamos a entrar, es eterno. Pero sí creo que la literatura y las enseñanzas que recibe una nación desde sus comienzos es lo que va marcando su identidad. Más allá de que una etnia supuestamente desaparezca de una nación, sus raíces siempre van a quedar. Quedaron las palabras mondongo, mucama, quilombo, mandarina, pero de cualquier forma nuestra cultura afortunadamente no ha desaparecido, pero creo que mucha gente ha intentado que desaparezca, como por ejemplo el último censo en 1895. La resolución, el comentario final era que afortunadamente la Argentina pronto estará unificada en una hermosa raza blanca, porque ya no iban a quedar vestigios ni de indios ni de negros. El problema mayor eran los negros, no era los pueblos originarios, eran tolerados, digamos, que no se sabía, que no se suponía que no se iban a mezclar, pronto quedaban pocos, pronto se van a morir, etcétera, etcétera. Como el último censo dio apenas un 1 y pico por ciento de afrodescendientes, ya suponían que se estaban terminando y que pronto no habría más. Entonces, eso fue el año 1895. Pero ya en pleno siglo XX, Ingeniero llegó a decir que los hombres de raza de color no deberán ser política y jurídicamente nuestros iguales. Son ineptos para el ejercicio de la capacidad civil y no deberían considerarse personas en el concepto jurídico. Teniendo en cuenta lo que dijo José Ingenieros, autor de El hombre mediocre y otras tantas obras maravillosas que hizo, no vamos a negar su calidad literaria, pero en Crónicas de Viaje derrapó absolutamente, y lanzó, esta es una de las frases, ya las he repetido y escrito en todos los libros y las revistas que estoy publicando, porque realmente es inconcebible el pensamiento tan racista de esta persona. Junto con Sarmiento, creo que fueron formando la idea de que lo negro es malo. Si vos me decís que las personas negras no somos aptos para la política, no, somos ineptos para la vida social, encima la literatura siempre nos mostró como sucios, feos y malos, lujuriosos, salvajes, o sea, todo lo malo que se pueda englobar en una persona estaba mostrado en los negros. Entonces hoy una nación que quiere mostrarse civilizada y europea no puede tener en su seno gente negra.
nosotros no somos negros. Así ocurre también que el presidente Carlos Menem hace muy poco tiempo dijo que en la Argentina no hay negros, y que ese problema lo tenía Brasil, como si los negros fueran un problema. Si un presidente, un escritor famoso, otro presidente como Sarmiento, fundador de la escuela, presidentes que han dicho que no somos un pueblo originario, sino que somos pueblos de inmigrantes, se olvidaron de que los pueblos originarios existen y que los negros existen, y son los que formaron la raíz de esta nación. Entonces, ¿cómo podemos pensar que cuando hablan de negros la gente va a asociarlo con Argentina? Bueno, yo creo que justamente ahí está el desafío, Manuel. Nosotros venimos de años de historia, de ocultamiento y de invisibilización, y hemos empezado un proceso de apertura, de salida, de reivindicación de nuestros derechos, de visibilidad, de búsqueda de visibilidad, de exigencia de la visibilidad, del reconocimiento de la presencia actual de los afroargentinos y de los africanos. Así que creo que justamente ese es el desafío, pensar qué tipo de Argentina queremos, pensar qué tipo de Argentina queremos proyectar. Insisto, tenemos una ley nacional del 8 de noviembre, el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro, que se viene el mes que viene, así que esperamos, nos estamos comenzando a organizar como comunidad los jueves, nos estamos reuniendo algunos compañeros y compañeras que tenemos ganas de que sea una festividad, de cada vez se festeje con más alegría. Los invitamos a todos y a todas estos próximos jueves a las 19 horas, en este caso en la sede del Movimiento Afrocultural. Y bueno, la idea es eso, justamente reivindicar, reconocer y aportar a una Argentina distinta, más igualitaria, menos discriminatoria, menos racista, y en ese camino estamos nosotros. Así que agradecemos muchísimo el espacio que nos has dado en tu radio, desde la agrupación Yangó. Bueno, siempre seguimos, no solamente la revista, sino tus acciones, y sabemos que sos un ferviente promotor de los derechos de nuestra comunidad, también como afro-uruguayo, así que un saludo, la verdad que agradecemos muchísimo el espacio que nos has dado, y bueno, nos encontraremos, seguiremos construyendo juntos esta Argentina más pluricultural, más multiétnica, y también seguiremos trabajando junto con la Defensoría del Público para borrar o romper el racismo en el lenguaje. Esperamos que eso sea así. Quiero pasar una información, ya de paso estás invitado. El día 14 de octubre se realiza el 4º Congreso Internacional de Culturas Afroamericanas. Estaremos. A celebrarse del 13 al 16 de octubre del 2015 en el anfiteatro de la Biblioteca Nacional, en Agüero 2502. La apertura del mismo se realizará el martes 13 de octubre a las 19 horas, donde será inaugurado oficialmente la muestra Travesías, África, Brasil, Argentina. Y las conferencias comenzarán el miércoles 14 de octubre, día en el cual estará presente la revista Dignidad Afrodescendiente, para compartir con los amigos las publicaciones y charlar sobre este tema. Y durante 3 días consecutivos, a partir de las 10 horas, en el transcurso de la tarde, se realizarán disertaciones con sus debates posteriores respectivos, contando con especialistas extranjeros, pesquisadores de renombre, representantes de organizaciones y coordinadores que son referentes de los ámbitos que nos incumben. El mismo fue declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además cuenta con el auspicio de la Embajada de Brasil, entre otras. Así que los esperamos a partir del 13 de octubre. El día 14 de octubre estaremos aproximadamente a las 14 horas charlando con los amigos ahí en la biblioteca y llevando las publicaciones para que puedan conocer a la revista. Bueno, se nos fue el tiempo. Se acabó el día y los esperamos el próximo sábado, que vamos a celebrar 1 año del programa Dignidad Afrodescendiente. Y acá vamos a tener pito, matraca, flauta y posiblemente hasta un negro que nos abanique. Y tambores. Así que vamos a esperarlos el próximo sábado para celebrar el primer año de este programa. Lo dejamos con el último temita. Oh, no. Iyamile. Oh, no. Bomo ache. Iche mi saramabo. Iyamile. Oh,
nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura basaron. Omatala las Mercedes, Chugues la Caridad, Santa Bárbara, Santo, que vaya. Va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad. Mundo Sevilla, Opetica acá, la casa está repleta y ya no caben más. Y todos se preguntan qué dirá el Ecua. Él abre los caminos, esa es la verdad. Vamos a darle coco a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia, la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada. No tengas pena, pide para ti. No pida cosas malas que te vas a arrepentir. ¿Qué tú quieres que te dé? Rosa Saya, mi madre. Apoyálate. ¿Qué tú quieres que te dé? Gloria Andreu. Comito Nate. ¿Qué tú quieres que te dé? ¿Y qué tú quieres que te dé? Dime qué es lo que tú quieres que te dé. ¿Y qué tú quieres que te dé? Pídele a Chango para que te sientas bien. ¿Qué tú quieres que te dé? Del África vinieron y nosotros quedaron. ¿Qué tú quieres que te dé? Por eso pídele a tu santo otra vez. Voy a pedir para ti Por si acaso. lo mismo que tú para mí. Yo sé que nos queremos, cómo no lo voy a hacer así. Voy a pedir para ti lo mismo que tú para mí. Corazón, lo siento, yo pediré para ti lo mejor, lo mejor. Voy a pedir para ti lo mismo que tú para mí. Te repito que yo pediré Lo mismo que tú para mí. para amarte por siempre, mi vida el camino encontraré. Lo mismo que tú para Lo mí. mismo. ¿Y qué tú quieres para mí? 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 Santa Bárbara bendita, Ochum en la caridad. ¿Quieres Y para ver el camino abierto tienes que hablar con el Ecua. ¿Quieres para mí? Asegúrate, asegúrate. ¿Qué tú quieres para mí? Y con Chango, con esa te gano yo. ¿Y qué tú quieres para mí? ¿Y qué tú quieres para mí? Yanza, Ecua, hey, Yanza. Ahí nada más, para todos los religiosos de mi Cuba y del mundo. Vamos a cantarle a los orillas y vamos a empezar por el Ecua. Y mira cómo dice el coro del Ecua La Habana. Mira cómo dice, va y sigue. ¡Vamos! El guaco allá, yo te pasa aquí yo. El guaco allá, Ay, el Ecua, a su quereme. y la noche Nerito, venimos con Batalá para que nos dé mucha paz y mucha, mira cómo, tranquilidad. Díselo. Ahí dice que Batalá, caballero, está Winnie, Winnie. Repítelo. Está Winnie, Winnie. Está Winnie, Winnie, Batalá. Repítelo. Está Winnie, Winnie, Batalá. Le cantamos a la dueña del mundo. Vamos a cantarle a Yemayá, caballero. Oye, mira, dice, mira. Y vamos a pedir. Agua pa' Yemayá. Pero que agua, agüita pa' Yemayá. Yemayá hace su Yemayá. Yemayá hace su Yemayá. Yemayá hace su Yemayá. Vientos buenos con la mismísima Oya. Y mira cómo dice el coro, Oya. Mira cómo dice, vamos. Oya, 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 ireo, oya, papá.
que es un santo tan milagroso y todopoderoso, mi viejito San Lázaro, ¿eh? Oye, y mira cómo dice el coro para el viejo, mira cómo dice, ¿cómo? Papá Soroso, Ay, pero que va, papá Soroso, papá Soroso, se le, ay, que te estoy cantando bonito y mira yo como lo gozo. Sí, te estoy pidiendo tu bendición por ser un santo tan milagroso. ¡Away! Andan diciendo la gente que yo tengo una casa allá en la loma. Oye, pero pa' que tú me llamas. La mano para arriba dice. ¿Cómo? Rumbero. Rumbero. Yo. Rumbero. Llegó el momento de cantarle a la patrona de Cuba, la Siga Dochun, con la mano para arriba, porque ustedes no saben lo que son ustedes desde que salieron del vientre de su madre. ¿Tú sabes lo que tú eres, mami? Te pido luna, porque tú bailas con tremenda sabrosura. La bendición de la Siga Dochun. Ahí nada más, que lindo. Aplauso para todos los religiosos de mi Cuba por su bonito detalle. ¡Hop! Más abajo está la calle de Reina, que es tan gloriosa, y no es que lo diga yo, que somos mutantes, por eso a Dios sí le echamos. Y mira cómo dice el coro, por Dios. Rombero, si no sabes no te metas. Sí, esto tiene manal, esto tiene sabor. Digo la mano para arriba que estoy entero. Ay, yo, sí. A Dios sí le echamos. Sí. Cuando canto y no te veo bailar. Ay, vamos a guarachar, mamá, sí. Vamos a guarachar, mamá, yo. Y a la bahía de Manzanillo. A la bahía de Manzanillo. Yo. Ahí. Señoras y señores, vamos a cantarle, mira, oye, a Changó. Y mira cómo dice, mira, oye, y el que tenga algo rojo, que lo saque. Repito yo, y el que tenga algo rojo, que lo saque. Anda, y el que tenga